Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrada de la página de control automático de educación. En este caso vamos a continuar abordando el tema de control predictivo. Vamos a darle continuidad a lo que veníamos viendo en la clase pasada sobre el control de MC. En esta clase vamos a jugar un poquito. Vamos a implementar el código en MATLAB. Vamos a ver cómo es que funciona en la práctica, y la idea principal es como medio entender cómo es que funciona el control de MC o Dynamic Matrix Control con sus siglas en inglés. Ver cómo podemos empezar a crear nuestro código y a entender un poquito mejor el concepto de este controlador predictivo. Mi nombre es Sergio Castaño y les doy nuevamente la bienvenida al curso. Antes de entonces ver la implementación práctica en MATLAB, vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada. Recuerda que si quieres profundizar un poquito más, sería bueno que primero vieras el primer video, como para entender mejor el concepto matemático y el concepto que está por detrás de la teoría del DMC. Vamos a ver entonces una revisión rápida, ¿sí?, de lo que vimos en la clase pasada, para irnos directamente entonces a la práctica. Recordemos entonces que el DMC es un control predictivo que está basado en la respuesta de un modelo matemático ante una entrada escalón. Entonces, teníamos nuestra planta va a tener una entrada, va a tener una salida, y si estimulamos o excitamos la planta en la entrada, por ejemplo con un escalón, en mi salida, en Y, va a obtener una respuesta cualquiera. Esta respuesta, la cual vemos aquí, se puede representar perfectamente por la siguiente ecuación. Esta ecuación entonces viene, ya lo explicaba, de la teoría de sistemas dinámicos lineares, donde yo tengo un Y sub 0 que sería una Y inicial, y lo puedo ir sumando por cada uno de los coeficientes de Y, que van a ser todos los coeficientes que voy a encontrar aquí en esta respuesta, que sería Y sub I, por los cambios que yo realice en U. Delta de U son los cambios que yo voy realizando en la entrada de la planta. Así yo obtengo la representación matemática de esta respuesta en el tiempo. Entonces vemos que el DMC necesita un modelo matemático, es decir, necesita tener algo que le represente la dinámica de la planta. Nosotros entonces a priori vamos a tener que tener una identificación previa de nuestra planta, que nos diga más o menos cómo se va a comportar. Así el DMC ya más o menos sabe que la planta tiene que comportarse así, y él, en base a esto, a este dato que él tiene previamente definido, él va a comenzar a predecir qué es lo que podría pasar en un futuro con mi planta real, ¿cierto? Recordemos entonces que tenemos el modelo, que es un modelo bonito, perfecto, representado por esta ecuación, y tenemos mi planta real. Y mi DMC, en base al modelo, a lo que más o menos sería el comportamiento de la planta, él va a intentar actuar sobre mi planta real para controlarla y llevarla a mi punto de referencia. Recordemos entonces, como lo veíamos en la clase pasada, que yo voy a necesitar una ecuación de predicción, una ecuación que me prediga la salida de la planta. Esta predicción está conformada por por estos dos valores, por Y por U más F. Aquí, como lo hicimos en el video anterior, estos son matrices. Esta Y es una matriz, G es una matriz, U es una matriz y F es una matriz. F es mi respuesta libre, es una matriz de respuesta libre que tiene los valores del pasado. Y G por U, G son los coeficientes de la planta, y U son las acciones de control que voy a realizar
en el futuro, o sea que y por u equivale a los datos que yo tengo del futuro. Entonces tengo datos del futuro sumados datos del pasado. Recordemos que matemáticamente nosotros escribíamos mi salida de predicción de la siguiente manera. Teníamos que era la sumatoria desde 1 hasta acá de mis coeficientes por el delta de u futuro, o sea que todos estos son términos del futuro que equivalen a mi respuesta forzada, sumado a la salida de mi planta actual más la resta de mi coeficiente hasta el punto K menos mi coeficiente de mi punto actual por delta de u. Todo esto es mi respuesta libre, que serían entonces mis términos del pasado. Vuelvo y doy la invitación nuevamente. Para entender mejor esta ecuación sería bueno que vieran el primer video, donde se explica más detenidamente cómo es que se obtiene esta ecuación, cómo es que se obtienen todos los... Y todo esto está basado en la representación dinámica del modelo, que lo vimos en el video pasado. Vamos a hablar entonces de... Aquí tenemos la salida de predicción, que está representado por matrices. Esta sería mi salida de predicción, G serían mis coeficientes de la planta, U serían mis acciones de control, de predicción horizonte P, sumado a mi respuesta libre. Estos son mis términos del pasado. Vemos aquí entonces que la matriz G, que son todos los coeficientes de la planta, es una matriz fija, o sea, yo únicamente la calculo una vez y listo, no necesito estarla calculando. Aquí lo único que irá variando entonces sería mi matriz F, que esta sí debería calcularla, debo calcularla en cada periodo de muestreo. Entonces esta es mi representación matemática para calcular la salida de predicción. Vamos a ver entonces cómo obtener la ley de control de un control predictivo de MC. Recordemos que el control predictivo lo teníamos a través de una función costo. La acción de control la tengo a través de esta función costo, que la nombro como J. Entonces J está compuesta por dos parcelas, que va a ser mi error de referencia, la salida menos el set point, y la segunda parcela son las acciones de control que voy a realizar en mi planta o mi proceso. Entonces aquí teníamos dos variables. Aquí en este caso están variables, que es delta de J. Como es de J, tengo un J, o sea que puede ir variando en el tiempo, y tengo un lambda de J, que también podría ir variando en el tiempo. Yo podría entonces ponderar o castigar o restringir más con estos dos términos. Por ejemplo, con delta podría ponderar lo que es mi seguimiento de referencia o mi error, y con este lambda podría ponderar mis acciones de control. Normalmente en la práctica lo que vamos a hacer ahorita, en pocos instantes de aquí a poco, es dejar estos términos constantes, o sea que cuando estén constantes este delta no va a importar mucho, así que lo vamos a dejar en 1 y solo vamos a actuar en el lambda. Veamos un poco en qué consiste esto. Aquí en esta función de costo, en esta J, yo tengo tanto delta como lambda variables. Cuando yo tengo este lambda variable, yo podría ponderar, como ya lo decía, mis horizontes de control. Incluso yo podría hacerlo de manera dinámica. Lo que quiere decir es que yo podría ponderar más, por ejemplo, las señales de control que vienen enseguida en la secuencia, y ponderar menos las acciones de control que vienen por allá al final, en el futuro. Recordemos que como estamos trabajando en un control predictivo, aquí movemos un poco como lo que yo estoy haciendo hacia el futuro. Estamos intentando predecir lo del futuro, entonces podría mover las cosas del futuro. Lo mismo, entonces si yo coloco un lambda variable, también yo podría entonces pensar en colocar este delta variable.
que me va a ponderar el seguimiento a la referencia. Por ejemplo, yo podría penalizar más los errores al final del horizonte. Al inicio del horizonte el error es grande, yo podría pensar en no penalizar esos errores, sino que dejar que mi acción de control trate de alcanzarla rápidamente, pues el set point, y ya allá por el final, cuando ya esto esté muy cercano a cero, yo podría pensar entonces en penalizar mis errores al final del horizonte. Pero entonces aquí, para términos prácticos, no vamos a dejar esto variable, vamos a dejarlo constante. O sea que voy a dejar este delta en 1 y este lambda en un valor constante. Miremos que esto es una función de costo. A mí lo que me interesa es encontrar el valor mínimo o el valor óptimo. Para hacer esto, yo derivo parcialmente esta j con respecto a u. La igualo a 0 y así yo encuentro el valor mínimo. Miremos que si yo por ejemplo sumo aquí, yo le coloco otro término, se lo sumo a esta j, mi valor de costo o mi j va a cambiar efectivamente, pero mi valor mínimo, que es esto lo que estoy tratando de hallar, nunca va a cambiar, eso siempre va a permanecer igual. O sea que en el proceso de optimización, el resultado de delta de u, yo voy a encontrar un delta de u al derivar esto con respecto a u, voy a encontrar un delta de u. Mi proceso de optimización siempre va a ser el mismo. Entonces esto es lo que yo hablaba un poco con estas variables de ponderación. Si yo las tengo fijas, no importa si yo pondero aquí o pondero aquí, mi mínimo, mi delta de u, siempre va a ser el mismo. Y realmente lo que yo necesito aquí es el valor del mínimo. A mí no me importa la función de coste, yo necesito el valor óptimo o el valor mínimo. O sea que no va a importar si yo solamente varío aquí o varío aquí. Vamos a entender un poquito mejor esto. Por ejemplo, cuando yo tengo una función parábola, esta función tipo parábola yo me voy a manipular o voy a variar. Va a variar la función con relación al eje X. Y yo voy a tratar de encontrar, moviéndome en X, cuál va a ser el valor mínimo en Y. Yo me voy a empezar a mover en X para empezar a mirar los valores de la parábola para tratar de encontrar el valor mínimo. Entonces si yo estoy parado en este punto, tengo un valor en Y en la parábola. Si me paro en este punto, tengo otro valor en Y en la parábola. Y así yo me voy a empezar entonces a mover en X hasta encontrar el punto mínimo. Si yo tuviera por ejemplo la misma parábola dislocada en el eje Y, hacia abajo sería la misma. Notemos entonces que el punto mínimo o el punto óptimo siempre va a ser el mismo. Siempre este va a ser el punto mínimo o el punto óptimo, no importa si yo muevo, subo o bajo la parábola, el punto mínimo no va a variar, que va a ser siempre este punto X. Eso es lo que hablaba yo cuando, por ejemplo, si yo sumaba un valor aquí en J, mi función de costo va a variar más, pero mi punto mínimo, mi punto óptimo no va a variar, siempre va a ser el mismo. Por eso voy a llegar siempre al mismo resultado. Entonces no importa si yo pondero más uno u otro, si yo tengo mis ponderaciones, mis factores de ponderación como unas constantes, un número que nunca va a variar, entonces simplemente voy a ponderar mi lambda y este delta pues lo puedo despreciar, lo dejo en 1 y así podría obtener entonces lo que es mi ley de control, que recordemos que era el delta de u. En el video anterior vimos cómo llegamos a esta expresión. Aquí vemos que todo este término es un término constante, todo este término, y ahí lo único que va a ir variando es w menos f. O sea que este primer término yo lo podría llamar como k y lo calculo una sola vez, y la resta entre w y f, w son mis set points y f son mis vectores libres, si los voy calculando en cada periodo de muestreo. Recordemos entonces que esta acá va, si nosotros realizamos esto va a ser esto ya lo dije, va a ser constante. Ahora mi delta de u
como es un control de horizonte deslizante, mi delta de U va a tener varios elementos, voy a tener m soluciones diferentes. Esto me va a dar un vector con m soluciones diferentes. A mí solo me va a interesar entonces la primera línea del vector, como lo hablamos en el video pasado, porque igual esto lo voy a estar calculando a cada periodo de muestreo, entonces solo me interesa la primera línea del vector. Acá tenemos W, recordemos W son los set points, son las referencias. En muchos casos yo podría conocer el set point, por ejemplo podría tener procesos, por ejemplo un horno, donde yo tenga yo sepa cuáles van a ser los set points. Es decir, por ejemplo de 0 a 80 minutos el set point puede ser de 60, de 80 minutos a 100 minutos el set point cambia a 70, de 100 minutos a 150 minutos el set point cambia a 40. Entonces yo ya tengo el conocimiento de los set points, entonces simplemente los agregaría aquí en W para que mi control predictivo comience a actuar anticipadamente los cambios del set point. Si por el contrario yo no conozco mi set point, simplemente dejo W constante con el con el set point actual. Por ejemplo, si mi set point actual es 60, W sería un vector lleno de 60. F es mi vector libre, que es el que calculamos en cada periodo de muestreo, que tiene mis datos pasados de la planta. El delta de U, miremos que un delta de U, un delta es simplemente una diferencia, ¿cierto? Yo lo podría representar delta de U como mi U actual menos mi U anterior. Esto es importante verlo como para que lo implementemos, para ver cómo es que se implementa entonces la acción de control. Recordemos que nuestra acción de control es U, entonces simplemente despejamos U y tendríamos que U sería mi delta de U, que es el que calculamos aquí, más mi U pasado, o sea este U que ya había calculado pero en el pasado, un tiempo atrás. O sea que yo tengo mi U actual, la guardo y en el siguiente periodo de muestreo se la sumo a la U que voy a calcular en el futuro, por eso queda mi U pasada. Bueno amigos, una reacción un poco larga. Vamos entonces a ver qué es lo que vamos a hacer en el código. Para realizar un DMC tenemos los siguientes pasos. Primero vamos a leer la salida de la planta, YDT. Cuando yo tenga YDT calculo mi vector F, que va a ser mi respuesta libre. Una vez tengo mi respuesta libre, calculo el delta de U. El delta de U, recordemos, es la primera línea por la diferencia de W menos F. Y por último calculo la acción de control, que es sumar la U anterior más el delta de U. Estos son básicamente los pasos que vamos a realizar para el control DMC o control predictivo. Vámonos entonces a MATLAB. Este código va a estar en la página, yo le voy a cambiar los comentarios aquí. Los comentarios están en portugués, pero bueno, yo voy a tratar de montarlos en la página con comentarios en español. Bueno, inicialmente limpiamos pantalla, cerramos todo, limpiamos todas las variables. Vamos a tener el siguiente modelo del sistema. Vamos a tener un periodo de muestreo de 0.5, un numerador de 1 y un denominador de segundo orden con la siguiente representación. Aquí simplemente hago la función de transferencia YP, numerador denominador, le coloco el retardo, tiene un retardo de 0.41, discretizo el proceso. Recordemos que aquí todo siempre lo vamos a traer en discreto, entonces voy a tener, vamos a correr hasta aquí, voy a tener entonces, discretizo el proceso ftz y voy a tener entonces aquí que ftz, este va a ser mi proceso, mi planta en discreto, y aquí simplemente separo mi numerador en B y mi denominador en A. Miremos que entonces B tengo los coeficientes del numerador y en A tengo los coeficientes
del denominador 1 menos 0.6 y etcétera. Listo, ya tengo mi planta, ya la ingresé aquí en MATLAB. Ahora vamos a definir los parámetros de sintonía del control predictivo de MC. Entonces voy a tener un horizonte de control. El horizonte de control lo voy a escoger de 5. Recordemos, vamos a ver si lo tengo aquí. El horizonte de control, por ejemplo, esta es la diapositiva pasada. Aquí el horizonte de control, bueno, esto es lo que estamos hablando. En la función objetivo, la función costo, el horizonte de control es esta n de aquí, que es la que va a ponderar las acciones de control. Y este es mi horizonte de predicción, que es para ponderar el error en mi salida. Entonces el horizonte de control lo coloco en 5, pues se puede colocar entre 5 y 10. Vamos a tener un lambda. Inicialmente demos el lambda en 1, demos el delta en 1, que era lo que habíamos hablado, el lambda. Este lambda y este delta dijimos que iban a ser entonces constantes, entonces vamos a dejarlas en 1. Vamos a ver cómo funciona. En YSUPI voy a utilizar esta función de MATLAB que me dice la información de la planta. Bueno, esto creo que no lo estoy usando mucho. Este comando me dice cuando se estabiliza la planta, qué constante de tiempo tiene, si tiene pico, etcétera. Pero en este caso no lo estoy usando mucho, no lo estoy usando, creo. Aquí tengo mi P, que es mi otro parámetro importante, que es el horizonte de predicción de mi función de costo. Esta P de aquí. Y listo, estos serían entonces mis ajustes del control predictivo. Vamos a obtener entonces el vector G sub i. Vamos a obtener estas G sub i, que serían los coeficientes de la planta, el G sub i. ¿Cierto? Entonces simplemente para tener el G sub i aplico un escalón a la planta FTC y voy a tener todos los coeficientes de G sub i. Si recordábamos en nuestra clase pasada, voy a obtener todos mis coeficientes de G sub i y voy a ir a solo hasta un punto M. En este caso, como MATLAB él mismo él llega hasta un punto. Entonces yo simplemente voy a decir que ese punto M de aquí, este punto M o este punto M, va a ser igual a la longitud de G sub i, del step G sub i. Vamos a correr hasta aquí. Vamos a ver, yo no quité listo. Sigamos corriendo hasta aquí. Opa. Ok. Entonces si corremos hasta aquí, tenemos que el G sub i va a ser un vector con todas las respuestas. Él comienza en 0 y se va a estabilizar. Miremos que ese es aplicar simplemente el step de FTZ. Esperemos que está aquí un poco lento. Cerremos esto aquí. Exacto. Aquí tengo el step de FTZ. Él llega hasta 1. Entonces yo voy a pegar todos los coeficientes, que fue lo que se guardó en Y sub i, todos los coeficientes. Y llega hasta un punto donde se estabiliza. Entonces eso fue lo que hice aquí en Y sub i. Guardé todos esos coeficientes y en NM simplemente un punto donde va a ser mi ventana, como de mi ventana de predicción. Calculamos entonces la matriz G. Si volvemos a la presentación, por ejemplo a esta, vamos a calcular esta matriz G, que es simplemente llenar una matriz con los coeficientes. Miremos que la primera fila son los coeficientes de Y sub i que acabamos de calcular,
y es simplemente volver a colocar los mismos coeficientes, pero dislocados uno más hacia abajo, uno más hacia abajo, uno más hacia abajo. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Primero creamos Y, que tiene tamaño de P, que sería mi horizonte de predicción, por N, que sería mi horizonte de control. Creo Y, una matriz llena de ceros. Entonces, no sé si esto no corre solo hasta aquí. Entonces, por ejemplo, aquí Y la creé, sería una matriz llena de ceros. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a llenar los coeficientes de Y sub i. Recordemos que ya tenemos Y sub i, voy a poner todos los Y sub i aquí y los voy colocando aquí dislocados uno hacia abajo, que eso es lo que hago cuando llego aquí. Cuando llego aquí, entonces miremos cómo quedó Y. Vemos que ya se llena con los coeficientes de Y sub i y se va dislocando uno hacia abajo. Perfecto. Vamos a llegar entonces a la función de costo, que es el inverso de Y traspuesto Y, delta más lambda por delta Y, que es el que tenemos acá. La función de costo es esta. Recordemos entonces que lo que hablábamos es, estoy calculando este primer término, o sea el vector, el término de K, porque es un término que solo se calcula una vez y que únicamente esta resta es la que se va a calcular dinámicamente en cada periodo de muestreo. Entonces si voy a En Mn, que es la inversa de todo eso, como vemos en la fórmula, voy a obtener que Mn es un vector. Y como lo hablábamos, solo me va a interesar esta primera línea. Las otras no me interesan. Entonces en K1 voy a guardar la primera línea. Mn primera línea. Y entonces ya en K1 voy a obtener la primera línea. Esta K1 no va a variar, así que solo la calculamos una sola vez. Listo, esto es prácticamente todo. Vamos entonces al loop de control. Aquí tengo los términos para hacer la simulación. Estoy diciendo que el número de interacciones tenga 230, los incrementos de control, que esto es lo que voy a utilizar para el control predictivo, los pongo en 0. Los controles anteriores los pongo en 0, estoy simplemente inicializando. Los controles y las salidas, que yo la llamé como Y sub m, todo lo pongo en 0. Las referencias R o los set point también en 0. Y todo está en vectores, todo lo estoy haciendo en vectores para simplemente simular. Aquí coloco las referencias, voy a colocar entonces que de 9 a 80 voy a colocar una referencia de 2, de 81 a 140 una referencia de 3, y de 141 a 180 y de 181 hasta NIT nuevamente una referencia de 2. Voy a colocar una perturbación a la salida. La perturbación la voy a colocar a partir del minuto de la interacción 180. Una perturbación pequeña de punto 1. Coloco mi acción de control o mi delta de U libre en 0. Que esto, vamos a ver, este delta de U hace alusión aquí a este delta de U, que son los pasados. No tiene nada que ver con mi delta de U, mi acción de control que voy a aplicar, sino que esto hace parte de mis controles pasados precisamente para esta sumatoria. Muy bien, este W ya es un término para colocar referencias futuras, ya más adelante vamos a jugar un poquito con él. Comienzo entonces con mi loop, un for hasta el número de interacciones, y voy a hallar mi salida. Mi salida entonces está representada por la siguiente ecuación en diferencia, por el polinomio b
por un u anterior, mi polinomio b3 por un u dos veces atrás, mi polinomio a por mi salida anterior, mi polinomio a3 por dos veces mi salida anterior, y sumado la perturbación. Recordemos que debemos simular. Entonces fue que nos quedamos simulando. Vamos a ver si la de continuar. Perfecto. Ok. Entonces recordábamos que B tiene tres términos. Entonces B2, B3. Y A tendría los dos términos, A2, A3. Aquí B tiene tres términos, entonces tendría que ser con B1, B1, B2. Falta el otro término, sería más B3. ¿Será que entonces ya no va a controlar? Perfecto. Sí, ahora sí. Me había faltado un término en B. Ok. Ahora voy a calcular mi respuesta libre. Mi respuesta libre es el vector f. Inicialmente la lleno de ceros y tiene una longitud hasta P, que es mi horizonte de predicción. Aquí en este for, lo que estoy haciendo es calcular el vector. Estoy calculando esto. En mi sumatoria estoy calculando esta resta. G de J más K menos G de J. Si vamos donde esté la ecuación completa, por ejemplo aquí. Esto. Recordemos que K es este K, que sería como mi horizonte de predicción. Es mi horizonte de predicción. Entonces, para calcular esa resta, lo hago en dos fors. Primero un for que va desde mi llanela M, NM, recordemos que es esta, M, menos P, que sería mi horizonte de predicción. Voy haciendo las restas en un for, y cuando llega a un punto ya tengo que restar desde NM, que sería ¿cómo es? Mi ventana. Menos mi horizonte de predicción. Esto es un poco difícil de explicar. Estoy intentando como tratar de transmitirles como la lógica de esta parte del código, que es simplemente esta resta. Entonces miremos, por ejemplo G comienza en J igual a 1 más K. K puede variar. K varía desde 1 hasta P, que sería mi horizonte de predicción. Entonces eso es lo que hago aquí. K va variando. Este es mi horizonte de predicción. Entonces supongamos, cuando mi horizonte de predicción sea el máximo, en este caso, nosotros tenemos un de 10. O sea, cuando K llegue a 10 y NM, recordemos que vamos a ver cuánto es NM. NM es 23. Quiere decir que cuando llegue NM, cuando I llegue hasta NM, 23 menos 10 me da 13. O sea que I va a llegar solo hasta 13. Esta I va a llegar hasta 13. O sea que en el vector G, estoy llamando de vector G a este paréntesis GJ más K menos GJ, que lo llamé con vector G. Cuando vector G llegue a 13, voy a coger en este momento, vamos a tomar los extremos. Ya está en P, o sea, ya está en 10. O sea,
GI sería 10 más I. Recordemos que I también ya está en el extremo, ya está en 13. Entonces 10 más 13 sería 3. O sea que sería ya, miremos, sería ya el último. Recordemos que nuestra ventana de predicción solo va hasta 23, que es solo hasta esta. M. Solo va hasta 23. Entonces va a coger el último G. Como G solo va hasta 23, va a coger el último G y se lo va a restar a GI. GI, recordemos, I en este momento es 13, o sea que sería G23 menos GI3. GI en la posición 23 menos GI en la posición 3. Ahora, como yo ya estoy en la posición 23, entonces ya debo empezar a restar. GI, mire que ya va a ser NM, o sea 23. GI ya no va a variar porque ya llegué al máximo, al tope máximo 23. Y le sigo restando los que faltan. Ya. Y va a empezar desde NM. Recordemos, NM es 23. Menos P, en este caso entonces ya dijimos que estaban en lo máximo, o sea serían 10, o sea 13. NM menos P sería 13 más 1, 14. Recordemos que aquí le estamos restando el 13, entonces aquí continuamos restando el 14. De pronto es un poco complicado la lógica, pero ya ustedes se sientan como a analizar bien. No es la única forma de escribirlo, hay muchas formas de hacerlo. En todo caso, estos dos fors lo que me hacen es calcular esta resta. Una vez tengo la resta, calculo mi respuesta libre. Vemos entonces que mi respuesta libre es la salida actual de la planta, que era la que habíamos calculado aquí. Salida actual de la planta por mi vector G por DUF, ¿cierto? Que es esta. Mi respuesta libre es la salida de la planta más lo que habíamos calculado aquí por el delta libre de U, que recordemos que esto es diferente a la acción de control que voy a aplicar. Aquí coloco F, es mi vector de respuesta libre, de U libre, o de UF es de U libre, es el U correspondiente a la respuesta libre. Ese vector siempre está en el pasado y es 0 en el futuro y vale únicamente para el pasado, es decir que no vamos a confundir este delta de U, que es lo que yo estoy diciendo. Este delta de U no es el mismo que este delta de U que habíamos calculado minimizando la J, que recordamos que minimizando la J llegamos a este delta de U. Este delta de U es totalmente diferente a este hace alusión a los términos en el pasado. Entonces, como esto está dentro de un for, miramos entonces que la respuesta libre se calcula dinámicamente en este for y vamos a tener entonces ya nuestra respuesta libre. Ahora vamos a calcular el control. Entonces el control, ya estamos ubicados en esta parte. El control va a ser ahora sí el delta de U, que es K por la resta entre la referencia y el vector libre. Entonces delta de U lo llamé aquí como inc U o incremento de U, que sería KU y KI, K1, que recordemos que era la primera línea que habíamos calculado aquí. Recordábamos que calculábamos esto y solo tomamos la primera línea. Entonces incremento de U va a ser K1, que multiplica a la referencia menos F. En este caso tengo referencias no conocidas, o sea que no conozco la referencia, o sea que mi referencia va a ser igual a la actual. Aquí simplemente sería R de K. Acá esta suma de W, miremos cuánto vale W. Este W en este momento vale 0, o sea que simplemente estoy tomando el R actual, o sea en la K actual. Esta K es como el instante de tiempo en que estoy trabajando, como estoy trabajando en discreto, la K va variando en este for.
Entonces estoy diciendo en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, todo esto es discreto, simplemente estoy trabajando en el tiempo K. Y se lo resto a mi vector libre, este vector libre que yo ya había calculado, y recordemos que este vector libre, esta f, se calcula siempre en cada instante de muestreo. Entonces yo por ejemplo estoy en el K, en el instante K, no sé, 10. Yo calculo un vector libre para ese instante 10. Vuelvo, ya incrementé la K, ya está en K en 11. Entonces ya este vector f se volvió a recalcular aquí para el instante 11. Y así va. Como estoy entonces en tiempo discreto, cuando el primer tiempo en K igual a 1, simplemente dejo, ya este va a ser mi UK, o sea mi acción de control, que es este UK o UDT. En el primer instante simplemente lo voy a dejar que sea igual a lo que calculé en el incremento, o sea igual al delta de U, porque en el primer instante yo no tengo un control pasado, entonces esto es como si fuera 0. Yo no tengo control pasado, entonces simplemente va a ser igual al delta de U. Ya de ahí para adelante, en el segundo instante hasta el número de interacciones que yo quiera hacer, va a ser U de K igual a mi U pasado, o sea a esta U, a esta misma U, pero en un instante atrás, por eso es U de K menos 1, o sea es la misma U, pero lo que yo había obtenido, por ejemplo si estamos trabajando en segundos, en un segundo, por ejemplo en tiempo de muestreo. Entonces en el tiempo de muestreo 2, no U2, voy a tomar lo que yo había obtenido en esa U en el tiempo de muestreo 1, o sea en un tiempo atrás, y se lo sumo al incremento de U o al delta de U. Entonces esta es como calculo yo mi ley de control. Esta es la ley de control que voy a aplicar a mi salida, a mi planta, que es, recordemos que se aplica aquí donde se calcula la salida del proceso, que las U se aplican aquí, la que multiplica a los numeradores de la planta, en este caso pues en esta ecuación en diferencia. Listo, ya tengo mi ley de control, simplemente empiezo a actualizar valores. Recordemos entonces que creo una variable U, auxiliar U, tomo los auxiliares, las U anteriores, tengo una variable que se llama U anterior, no recuerdo si estoy usando esa variable. Bueno, en este caso yo no estoy usando esa variable. Esto era para otra cosa que estaba haciendo, sí. Bueno, en este caso esto no se está usando, pero esto sí se está usando, que es mi, recordemos, para calcular mi vector libre, que es mi DUF o DU libre, que es la que corresponde a la respuesta libre en los términos al pasado. Simplemente en auxiliar 2 guardo DU libre desde 1 hasta nm menos 1. Recordemos que nm es la m en la sumatoria, es esta, en un instante menos 1, y simplemente aquí coloco los incrementos de controles o la acción de control que yo ya coloqué en este tiempo actual, y le voy adicionando las anteriores. Esto va a quedar un vector con la actual y las anteriores, y cuando entre a un segundo tiempo de muestreo, ya como este es supuestamente la delta o el incremento actual, en el siguiente instante de muestreo ya esto va a ser pasado. Por eso es que estos siempre son términos del pasado. Ya este no es el incremento actual, este fue el incremento que yo apliqué anteriormente, y es el que va a empezar a utilizar aquí esta ecuación f para calcular el vector libre. Veremos entonces que DUF siempre son las acciones de control, los incrementos de control o los delta de U son, esta delta de U siempre son los incrementos de control pasados, o sea este es mi incremento de control actual, y es lo que yo estoy aplicando en mi control ahora para que mi planta en un futuro se comience a mover. Y esto ya simplemente son los cambios de control que yo ya hice en el pasado, que yo ya los hice, yo ya no puedo modificar eso ya fue una acción, una decisión que yo tomé, y ya lo que es como en la vida, lo que usted hizo en su pasado,
por más que usted se arrepienta, ya lo hizo, ya lo hecho está. Eso es todo. Simplemente ya grafico y vemos entonces que obtengo la siguiente respuesta. Tenía un escalón del 2, la referencia lo buscó, después un escalón del 3, después un escalón del 2, aquí entró una perturbación, el control reaccionó para corregir esta perturbación y volvió y controló. Vemos entonces cómo se aplicó un control DMC en esta planta. Vamos a jugar un poquito entonces con los parámetros de sintonía que teníamos en el DMC. Recordemos aquí arriba en el código, donde teníamos los ajustes de control. Vamos a, por ejemplo, si vamos a jugar un poco con el horizonte de predicción, que lo teníamos en 10, vamos a ponerlo en 30. Vamos a ver qué es lo que sucede. Opa. 30 está demasiado. Es porque está mayor que NM. No puede ser mayor a NM. Vamos a colocarlo en 20. Vemos cómo funcionó. No movió, no. Si de pronto se acuerdan, está exactamente igual. O sea que aumentando mi horizonte de predicción no voy a obtener una mejor respuesta. Vamos a ponerlo más pequeño, a ver qué es lo que sucede. Simplemente como para... Siempre este horizonte de predicción es bueno colocarlo dos constantes de tiempo. 2 o 3 constantes de tiempo del tiempo de establecimiento de su planta. Por ejemplo aquí en 2 solo estoy mirando 2 tiempos para adelante. No sería como muy anticipativo. Vemos aquí que reacciona un poco más rápido, porque solo estoy mirando como 2 instantes hacia adelante, entonces mejor un poco la velocidad. Vamos a dejarlo en lo que lo teníamos en 10. Vamos a mover el lambda, vamos a ponderar el lambda, a ver si ponemos un lambda por ejemplo pequeño, a ver cómo es que se mueve. Miren, un lambda pequeño le exige más al control y por ende también estoy teniendo una respuesta un poco más forzada. Estoy ponderando mi acción de control. Vamos a colocar un lambda más grande, por ahí de 15. Vemos cómo se comporta, que tiene un comportamiento mucho más lento. Incluso si le seguimos subiendo 35 por ejemplo, teniendo un comportamiento aún más lento, se demora más, pero es un control más conservador, no esfuerza tanto la válvula, pero la respuesta obviamente queda más lenta. Por último, por ejemplo, vamos a dejarlo en 1 estado, tenemos el horizonte en 5, a ver cómo queda así. Queda súper rápido. Este horizonte de control siempre debe ser menor al horizonte de predicción. Vamos a colocar el horizonte de control en 1, porque solo estoy mirando un control para adelante. Miremos, quedó más rápido, pero estoy teniendo ciertas oscilaciones acá en el control. Estoy castigando de pronto la acción de control. Se lo pongo en 8. Mejor un poco, ya no está tan, no tiene esos picos de ringing aquí.
15, a ver cuánto. Amigos, entonces ya solo queda que ustedes practiquen, que ustedes brinquen, es decir, que me meten las palabras del portugués, que ustedes jueguen un poco. Este es el control DMC, control predictivo, Dynamic Matrix Control. Solo queda que ustedes mismos hagan su propio código para que entiendan cómo es que funciona. Aquí en cuestiones de control predictivo, el que no hace su propio código simplemente no aprende. Puede coger los conceptos, pero si ustedes mismos no practican, si ustedes mismos no hacen sus códigos, no van a aprender. Entonces mi recomendación y mi invitación se las dejo abierta para que hagan su propio código. Este código lo voy a colocar en la página. Intenten hacer su propio código sin ver el código, sin estar mirando el código. Traten de hacer su propio código, de tener su propia lógica, para que este concepto quede mejor en sus cabezas, para que ustedes aprendan cómo es que se hacen, porque si simplemente copian el código que yo les doy, no van a aprender bien. Entonces hagan su propio código, traten que su código realice estos pasos de leer la salida, calculan el vector libre, luego calculan el delta de U y por último calculan la ley de control. Pueden ver los dos videos para entender un poco la teoría. A veces de pronto por el afán o las cosas, de pronto digo algo que no es adecuado, que no es cierto, puede ser, no sé, cualquier error o duda que hayan tenido por ahí, me disculpan, pero en base en sí, pues esta es la idea del control DMC, control basado en modelo. Esto es un control basado en modelo por la matriz dinámica. Tengo pensado hacer otro video para terminar ya el tema de DMC, otro video como para explicar un poco mejor cómo es que se hace el cálculo de la ley de control a mano y de pronto abordar un poquito más los temas matemáticos. No sé si sea un poco aburrido, pero sería bueno entonces tan siquiera como para cerrar este tema del DMC y ya posteriormente pues empezar a mirar lo que es el control predictivo por GPC, que es otro tipo de control predictivo, y ya empezar a mirar lo que son restricciones, cómo colocamos las restricciones, que es realmente el caso real. Aquí en este, por ejemplo en este DMC estamos considerando un ejemplo irrestricto, o sea que no tiene restricciones. Y en síntesis realmente lo que hicimos aquí fue un control normal, un control convencional, simplemente que calculamos la ley de control en una estructura predictiva, pero en sí lo que acabamos de ver es un control convencional. Ya cuando colocamos las restricciones ya sí entra a jugar lo que realmente es un control predictivo. Amigos, espero entonces que les haya gustado el video. Espero que se suscriban, que le den me gusta al canal, que le den me gusta en la página. Ayúdenme a difundir la página, a que llegue a más personas. Mi nombre es Sergio Castaño. Y hasta una próxima oportunidad, hasta una siguiente clase. Que estén muy bien, hasta luego.